Saludos hermanos, bendiciones para todos, que tengan un bonito sábado. Hoy quiero compartir con ustedes, no sé si una continuación del tema anterior, pero sí inspirado en algunas cosas que se mencionaron en el tema anterior. La semana pasada nuestro hermano Víctor compartió una cita que me dejó pensando bastante del espíritu de profecía, que hablaba acerca del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. Y me recordó una pregunta que frecuentemente se hace, ¿no?, con respecto a este tema, que tiene que ver con cómo podemos ver al Padre y al Hijo en el Antiguo Testamento, o más precisamente al Hijo de Dios en el Antiguo Testamento manifestado como tal, como el Hijo de Dios, como una persona diferente al Padre. Ustedes saben que muchas veces hay algo que tienen en común el trinitarismo y el unitarismo. ¿Sí? El trinitarismo, por su parte, que considera a un Dios compuesto por tres personas, y el unitarismo, que considera un Dios manifestado de tres maneras. ¿Sí? Son dos cosas distintas, pero tienen algo en común, que cuando ellos consideran que la Biblia habla de un solo Dios, ¿no?, se refiere a los tres, ¿no?, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como siendo el único Dios. Pero vamos a ver hoy que en la Biblia aparece el único Dios, pero aparece acompañado con su Hijo, no en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante esto? Porque el pueblo de Israel, que rechazó a Cristo como Hijo de Dios, no tenía excusa para rechazarlo. No es que había una mera revelación progresiva y de que nunca se había revelado el Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. No, todo lo contrario, ellos tenían una revelación clara acerca del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, y voy a compartir con ustedes algunos textos muy puntuales, aunque hay muchos textos. O sea, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, el sistema sacrificial habla de Cristo, los sumos sacerdotes representaban a Cristo, la historia de Abraham y de Isaac representa al Padre y al Hijo, la historia de Jacob con José representan al Padre y al Hijo. Bueno, hay muchas historias, muchos mensajes en el Antiguo Testamento que hablan acerca de esta relación de padre e hijo, pero quiero compartir con ustedes algunos textos muy puntuales, que son demasiado claros, y algunos de ellos los voy a explicar con otros textos, otros los voy a explicar o los voy a desarrollar con alguna cita del Espíritu y Profecía, pero para vuestra tranquilidad voy a estar compartiendo algunas diapositivas para que podamos leer todos juntos, ¿sí? Ustedes me pueden acompañar en la lectura. Así que vamos a ver el primer texto, que está en Éxodo capítulo 23, versos 20 al 25. Este texto para mí es uno de los más claros, que habla acerca del Padre y el Hijo en el Antiguo Testamento, y es cuando Dios le habla al pueblo de Israel, que después de haberlos sacado de la tierra de Egipto, los va a conducir por el desierto, y Él les dice lo siguiente: he aquí, yo envío el ángel, en otras versiones dice mi ángel, delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo a tus enemigos, afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te introducirá al amorreo, y al eteo, y al fereceo, y al cananeo, y al heveo, y al jebuseo, y a los cuales yo destruiré. No te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo, y quebrarás enteramente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Varias cosas para destacar en estos pasajes. Primeramente, dice que este ángel que envía a Dios delante del pueblo de Israel lleva su nombre en él. O sea, el nombre de Jehová está en este ángel. O sea que si tuviéramos que ponerle un nombre a este ángel, ¿cuál sería? Jehová. Jehová. De hecho, en el último párrafo, en el último renglón lo menciona. Primero dice que tiene el nombre de Jehová en este ángel. O sea, se llama Jehová igual que el Padre. Dice, guárdate delante de él y oye su voz. O sea, Dios nos manda a nosotros escuchar la voz del ángel. Dios dice que tenemos que escuchar su voz. Y dice, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Otra cosa importante que dice este pasaje,
es que este ángel tiene potestad de perdonar pecados. ¿Sí? Qué interesante. Entonces después en el último versículo se deja bien claro de que son dos personas distintas, ¿no? Dice, Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Está hablando de Él y de mí, o sea, Él y yo, dice, ¿no? Entonces dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. ¿Quién es Jehová vuestro Dios? El ángel que lleva el nombre de Jehová. Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Acá está hablando claramente de dos personas, pero quiero destacar dos cosas que se mencionan acerca de este ángel. Una es que tenemos que escuchar su voz, y la otra es que Él tiene el poder de perdonar pecados. Ahora, ¿qué pasó en la época de Cristo? Mateo capítulo 17, versículo 5, cuando Jesús sube al monte de la transfiguración, dice que se le apareció Moisés y Elías, estaban Pedro, Jacobo y Juan mirando, y se escuchó la voz de Dios que decía, mientras él aún hablaba, una nube resplandeciente los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, a él oíd, a él oíd. ¿Qué era lo que le dijo Dios al pueblo de Israel con respecto al ángel? Escuchen su voz, no le sean rebeldes. Y ahora Dios dice acerca de su Hijo, este es mi Hijo, escuchen su voz, escúchenlo a Él. ¿Qué otra cosa pasó en la época de Cristo? Marcos capítulo 2, versículos 7, 10 y 11. La gente decía, ¿no? ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es verdad que Dios tiene la potestad de perdonar pecados, pero hay alguien más que tiene la potestad de perdonar pecados. El ángel de Jehová. El ángel, porque dice, el ángel no perdonará vuestra rebelión. Si ustedes son rebeldes, Él no perdonará vuestra rebelión. Dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces vemos en la vida de Cristo que se cumplieron estas características, que era lo mismo que tenía el ángel. El ángel tenía poder de perdonar pecados y teníamos que escuchar su voz. O sea que el primer texto que tenemos, es el que mostramos recién, de Éxodo 23, 20 al 25, claramente muestra al Padre y al Hijo en el Antiguo Testamento, y el Padre diciendo exactamente lo mismo que dijo del Hijo en el Nuevo. Escuchen su voz, y Él tiene potestad de perdonar pecados en la tierra. Ahora, vamos a ir a la siguiente cita, al siguiente texto, que habla del Padre y del Hijo de manera muy clara, en el Antiguo Testamento también, y esto está en Salmos, capítulo 2, versículos del 1 al 12. Hay varias cositas que se mencionan acá. Voy a tratar de decir algunas, quizá no las vamos a leer todas en la Biblia, pero las voy a mencionar, aunque sea de memoria, ustedes pueden anotarlo. Salmos capítulo 2, del 1 al 12, Dios está hablando en primera persona, y en un momento Cristo habla en primera persona, ¿sí? En el versículo 1 dice así, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Cuántas personas vemos acá? 2 personas. O sea, los príncipes, los reyes de la tierra, se van a rebelar contra Jehová, que es Dios, y contra su ungido, que sería su Cristo, ¿sí? El Hijo de Dios. Y ellos van a decir así, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Fíjense lo que dice el decreto del Señor. Esto es muy interesante. Dios va a dar un decreto, ¿sí? Y este decreto lo dice Cristo en primera persona. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencias las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Esto es lo que dice el decreto, ¿sí? Fíjense qué interesante. ¿Cuál es el decreto? Jehová le dijo a Cristo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, y todas las naciones están debajo de tus pies. Todas las naciones le pertenecen a Cristo.
Dios puso a todos los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. Así lo dice en otros pasajes, ¿no? Y hay mucha gente que dice, bueno, gente que no cree que Jesús sea literalmente el Hijo de Dios, dicen, no, pero en realidad este es un decreto de Dios, no es que literalmente sea el Hijo de Dios. Dios declaró a Jesús como su Hijo por decreto, pero no es literalmente el Hijo de Dios. Y yo cuando escucho este argumento de algunos hermanos trinitarios, me agarro la cabeza porque yo digo, vamos a suponer que esto es así. Vamos a suponer que esto realmente es así. Y Dios pone un decreto declarando a su Hijo unigénito engendrado. Y nosotros decimos, sí, es un decreto, pero nosotros sabemos que eso no es verdad. Y no lo queremos aceptar. ¿Qué soberbia o qué arrogancia podemos llegar a tener nosotros para decir, aunque sea un decreto de Dios, nosotros negarlo públicamente de que Jesús sea el Hijo de Dios? Y si Dios tiene el poder para que por su palabra decretar que sea su Hijo y se convierta literalmente en el Hijo de Dios, ¿acaso no lo aceptaríamos nosotros? Si esto fuera simplemente un decreto, si esto simplemente fuera una declaración de Dios, ¿acaso lo que Dios dice no es? ¿Lo que Dios dice no se materializa y no se hace realidad? ¿Cómo podríamos argumentar de esa manera? Pero esto en realidad no es simplemente un decreto. El decreto es que todos los pueblos de la tierra tienen que sujetarse a su Hijo. Jesús es el Hijo de Dios literalmente, por engendramiento, fue engendrado en los días de la eternidad, así lo dice Miqueas. Pero el decreto lo que incluye, aparte de demostrar que Jesús es el Hijo de Dios y de recordárselo a las naciones, es de que todos tienen que someterse y sujetarse al Hijo, por su propio bien. Entonces dice así, ahora pues, Dios le habla a los reyes, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Cuál es el llamado de Dios a las naciones? Reconozcan a mi Hijo como el soberano del mundo. Hónrenlo a Él, síganlo a Él, escúchenlo a Él, lo mismo que Dios le dijo a Israel, ¿no? Dios le dijo a su pueblo, escuchen a mi ángel, porque Él no perdonará vuestra rebelión. Síganlo a Él. Se lo dijo a los discípulos, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y se lo dice a todas las naciones, este es mi Hijo, yo lo engendré, así que todos tienen que obedecerle. Esto es el Padre y el Hijo en el Antiguo Testamento. Literalmente, el pueblo de Israel sabía que Dios tenía un Hijo. No había excusa para rechazar que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, vamos a ver un par de textos. En realidad hay varios que citan este pasaje en el Nuevo Testamento, como Hebreos capítulo 1, ¿sí? Hebreos capítulo 1 es uno de los más conocidos. Ahí se cita, ¿no?, que Jehová le dijo, tú eres mi Hijo, yo te engendré hoy. Y eso fue antes de que introdujera a su Hijo en el mundo. Eso lo dice Hebreos capítulo 1. Pero vamos a ver dos cuestiones que se citan de este pasaje en el Nuevo Testamento. Uno de ellos aparece en Hechos capítulo 4, versículos 24 al 27. Esta es una oración que hace el apóstol Pedro, hablando acerca de cómo las palabras de Salmos capítulo 2 se cumplieron en los días de Cristo. Dice así, ellos habiéndolo oído alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano, Señor, tú eres Dios. O sea, estaban orando, ¿verdad? Tú eres Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo. ¿Quién escribió el Salmo 2? David. Por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. O sea, la profecía de Salmo 2 se cumplió en la vida de Cristo porque los reyes se juntaron contra Jehová y contra su Cristo, contra el Padre y contra el Hijo. Entonces dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de esto, no? Herodes y Pilato estaban enemistados, lo dice así el Evangelio, esto es muy interesante. Ellos estaban enemistados, pero se juntaron contra Jehová y contra su Hijo. ¡Qué tremendo!
O sea, se juntaron contra Jehová y contra su ungido para matarlo. O sea que Salmo 2 hablaba del Padre y el Hijo, y acá el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 4, nos confirma de que se estaba hablando del Padre y del Hijo. Pero nos dice algo más, Salmos capítulo 2. Dios llama a las naciones a que honren a su Hijo. ¿Dónde podemos ver eso nuevamente en el Nuevo Testamento? Juan capítulo 5, versículos 19 al 27, dice así. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta de los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Bueno, lo primero que dice este pasaje es que el Hijo no hace nada por su propia cuenta. El Hijo no hace nada por su propia cuenta. El Hijo está sujeto, subordinado a su Padre. Pero no solamente en el Nuevo Testamento cuando se hizo hombre, porque lamentablemente el trinitarismo, tratando de desfigurar a Dios y a Cristo, dicen no, Jesús se sujetaba al Padre porque estaba como un ser humano. Y como ser humano se sujetaba, pero él como divino no se sujeta al Padre, son coiguales, tienen la misma autoridad. Mentira. En toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, el Hijo se sujeta al Padre, ¿sí? Y Elena G. White cuenta, ¿no?, en Historia de la Redención, en Patriarcas y Profetas, de cómo el Hijo se sujetó al Padre en la obra de la creación para glorificar al Padre. Y se sujetó al Padre también para rescatar al ser humano. Entonces lo primero que dice es que el Hijo se sujeta al Padre. Nada hace el Hijo por su propia cuenta, sino que lo hace porque lo ve hacer al Padre. Entonces dice, ¿para qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¡Wow! ¿Qué decía Salmos capítulo 2? Honren al Hijo, honren al Hijo. Esa es la voluntad de Dios, honren al Hijo. Y acá Jesús dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que todos honren al Hijo de la misma manera que honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por esto es que el unitarismo, ¿sí?, la idea de que Dios es una sola persona manifestada de tres formas distintas que destruye la personalidad individual de Cristo, no puede hacer la voluntad de Dios, porque no está honrando al Hijo de la misma manera que al Padre. Ellos no creen que exista un Hijo literal, ¿sí? Entonces la Biblia dice que tenemos que honrar al Hijo de la misma manera que al Padre, porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Este texto lo marqué, hermanos, porque es realmente muy importante, ya que muchas veces se menciona, ¿no?, lo que dice Elena G. White sobre la vida que tiene el Hijo. El Hijo de Dios tiene una vida original que no procede ni deriva de nadie. Eso dice Elena G. White, y eso es verdad. Ahora, ¿por qué tiene Cristo vida original que no procede ni deriva de nadie? Juan capítulo 5, el último versículo 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. O sea, el Hijo tiene vida en sí mismo porque el Padre le dio tener vida en sí mismo, ¿sí? Entonces, acá tenemos estos versículos que confirman lo que leímos en Salmos capítulo 2, de que es una referencia clara al Padre y al Hijo. Este otro texto que quiero compartir con ustedes se encuentra en Proverbios capítulo 30, versículo 4, que habla acerca de la creación del mundo. Proverbios 8 es un texto muy conocido, lo hemos leído ya varias veces en este espacio, que habla acerca del Padre y el Hijo ayudando al Padre en la obra de la creación, ordenándolo todo, como dice, ¿no? Pero Proverbios 30 menciona al Padre y al Hijo en la creación
de manera más directa. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Fíjense lo que dice este pasaje. No solamente que asume que hubo alguien que creó todas las cosas, que formó los cielos y la tierra, sino que también hubo un hijo que acompañó en esa obra de la creación, tal cual dice el resto de las escrituras. Así que acá tenemos otro texto que habla del Padre y el Hijo en el Antiguo Testamento. Vamos a pasar al siguiente, que es el que mencionó Víctor, que realmente te agradezco, Víctor, que lo hayas mencionado. Este texto me voló la cabeza. Yo lo había mencionado hace un tiempo, pero no había leído la cita del Espíritu de Profecía. Este texto que vamos a leer ahora de Daniel capítulo 3, verso 24 al 25, es un texto muy revelador, que muestra lo que significa la humildad, lo que significa la predisposición, lo que significa no tener excusas para aceptar la verdad. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó deprisa y habló y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, es verdad, oh rey. Respondió él y dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos y que se pasean en medio del fuego y ningún daño hay en ellos. Y el parecer del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Esto es tremendo, hermanos. Nabucodonosor ve al cuarto sujeto que está en el horno de fuego, semejante al Hijo de Dios. Si ustedes van a las versiones Reina Valera 60, por lo general, en vez de decir semejante al Hijo de Dios, dice semejante a un hijo de los dioses, dando a entender de que Nabucodonosor se refiere a alguna deidad pagana, ¿sí? Alguna manifestación de los dioses paganos. Este que está ahí en el fuego es como uno de los hijos de los dioses. Pero la versión King James y la versión Reina Valera Gómez lo vierten como realmente está el texto. Ahí hay uno semejante al Hijo de Dios. Y ahora surge la pregunta, ¿cómo es que el rey Nabucodonosor sabía que había un Hijo de Dios? Esto destruye todo argumento, hermanos. Esto destruye toda la teología moderna, ¿no? Hay uno que es semejante al Hijo de Dios. Y Elena G. White explica por qué Nabucodonosor sabía esto. Dice el comentario bíblico de Elena G. White. ¿Cómo supo Nabucodonosor que el aspecto del cuarto era como el del Hijo de Dios? De los cautivos hebreos que estaban en su reino, había oído acerca del Hijo de Dios. Qué tremendo, hermanos. Ellos habían sido portadores del conocimiento del Dios viviente que gobierna todas las cosas. Es decir, Nabucodonosor había escuchado de los cautivos hebreos que Dios tenía un hijo. Y había escuchado tanto acerca de este hijo que hasta conocía su apariencia. Porque él podría haber dicho, veo a un ser sobrenatural ahí. Pero había una apariencia, una descripción del Hijo de Dios. Cuando ustedes leen Apocalipsis capítulo 1, hay una descripción del Hijo de Dios. Se lo describe cómo es, cómo era su gloria. Entonces, evidentemente, el pueblo de Israel tenía un conocimiento tan acabado de que Dios tenía un hijo que hasta tenían una descripción del Hijo de Dios. Que cuando Nabucodonosor la escuchó y vio al que estaba en el horno, dijo, ahí veo a uno semejante al Hijo de Dios. Y ahora me surge la pregunta, ¿cómo puede ser que un rey pagano reconozca que Dios tiene un hijo? ¿Y cómo puede ser que la iglesia supuestamente remanente le cueste tanto aceptar eso? Esto nos habla, hermanos, de humildad, de aceptar. No hay excusa, el entorno pagano en el que vivía Nabucodonosor no le impidió reconocer la verdad más preciosa de la Biblia, como siempre digo, que es que Dios tiene un hijo. Vamos a avanzar con otro texto que está en Zacarías capítulo 3, versículos del 1 al 3, y ahí también aparecen el Padre y el Hijo en el Antiguo Testamento, y aparece con el nombre que Dios le puso al ángel, ¿no? Que era Jehová, ¿sí? Mi nombre está en él, dice en el texto que leímos hace un rato. Bueno, la cita dice, Zacarías 3, del 1 al 3, me mostró a Josué, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Fíjense que se lo menciona así, ¿no? El ángel, como lo leímos hace un rato en Éxodo. El ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha,
para hacerle adversario. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Cuál es la escena que vemos acá? Es la escena del juicio. Está el trono de Dios, Jehová. Está el ángel de Jehová que se llama del mismo nombre que su padre, Jehová. Y está Satanás. Y está el acusado. El acusado es el ser humano, Josué, que representa a cada uno de nosotros con vestiduras viles. Entonces Satanás lo reclama como suyo. Y Jesús le dice a Satanás, Jesús que se llama Jehová, le dice que Jehová te reprenda, oh Satanás. O sea, el ángel de Jehová se llama Jehová y le dice a Satanás que Jehová te reprenda. ¿A qué vemos acá? Al Padre, al Hijo, a Satanás y al ser humano. Ahora, Elena G. White dice con respecto a esta cita: entonces el ángel, que es Cristo mismo, el Salvador de los pecadores, hace callar al acusador de su pueblo declarando: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Este es el comentario de Elena G. White, ¿no? ¿Quién es ese ángel que estaba ahí? Que se llamaba el ángel de Jehová. Es Jesús. Acá vemos nuevamente al Padre y al Hijo en el Antiguo Testamento. Ahora, voy a terminar con un texto bíblico que para mí es la evidencia más grande. Es la evidencia más grande de que el pueblo de Israel conocía que Dios tenía un hijo, que no había excusa para el rechazo de Jesús como el Hijo de Dios. Y la evidencia más grande salió de la boca del sumo sacerdote que estaba en el juicio delante de Cristo. Mateo capítulo 26, versículos 62 al 64, dice: cuando lo tenían a Jesús preparado para condenarlo, y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba, y el sumo sacerdote respondiendo le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Qué tremendo, hermanos. Los fariseos sabían que Dios tenía un hijo. Nabucodonosor sabía que Dios tenía un hijo. Los demonios le dijeron a Cristo: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y la iglesia de Dios hoy todavía está dudando de si Dios tiene un hijo o no. Qué tremendo. El sumo sacerdote sabía que Dios tenía un hijo, pero no querían aceptar que Cristo, que Jesús, era el verdadero Hijo de Dios. Querían declararlo como un falso Mesías nada más. Jesús le dijo: tú lo has dicho, porque ahora lo conjuró por el Dios Altísimo. O sea, Jesús tenía que declarar abiertamente, no podía callar sobre esto. Tú lo has dicho, además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes de los cielos. Ustedes saben, hermanos, que estas palabras de Cristo se van a cumplir en la segunda venida. Cuando Jesús venga por segunda vez en la nube de los cielos, va a haber una resurrección especial en la cual van a resucitar los fariseos que condenaron a Cristo. Los que participaron en su juicio y ejecución van a despertar para ver venir a Cristo en las nubes de los cielos. Anás y Caifás van a ver a Jesús sentado a la diestra del poder viniendo en las nubes de los cielos. Jesús se lo declaró en este momento. Pero acá lo importante es que el sumo sacerdote sabía que el Cristo era el Hijo de Dios. Y Elena G. White, comentando este pasaje, dice así: esta es una de las ocasiones cuando Cristo confesó públicamente su derecho de ser el Mesías, aquel a quien los judíos durante tanto tiempo habían anhelado. Este fue uno de los momentos más maravillosos de la vida de Cristo, por estar tan lleno de grandes resultados. Comprendió que debía ponerse a un lado todo disimulo, debía presentarse abiertamente la declaración de que él era uno con Dios. Sus jueces lo consideraban solo como un hombre y pensaron que era culpable de una atrevida blasfemia, pero él se proclamó a sí mismo como el Hijo de Dios. Afirmó totalmente su carácter divino ante los dignatarios que lo habían procesado ante su tribunal terreno. Sus palabras, pronunciadas con calma, pero con poder consciente, demostraban que reclamaba para sí las prerrogativas del Hijo de Dios. Así que, hermanos, como podemos ver, Cristo, tanto el Padre como el Hijo, aparecen en el Antiguo Testamento en reiteradas ocasiones. Más allá de que, como mencionábamos al principio,
Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo, hace referencia a Cristo de manera directa o indirecta, pero hay textos muy puntuales como los que acabamos de leer, donde aparecen el Padre y el Hijo de manera bien clara. Podemos saber con certeza de que los judíos sabían que Dios tenía un hijo. Quizá habían olvidado eso, pero tenían las evidencias suficientes para saber que Dios tenía un hijo. Los paganos sabían que Dios tenía un hijo. Nabucodonosor llegó a saberlo y probablemente muchos otros también lo supieron. Los dirigentes judíos de la época de Cristo sabían que Dios tenía un hijo. Así que, hermanos, podemos tener la absoluta certeza de que el Padre y el Hijo aparecen claramente identificados en el Antiguo Testamento. Espero que esta pequeña meditación nos sirva para fortalecer nuestra fe, para seguir edificando sobre la roca que es Jesús como Hijo de Dios, hermanos, y que nos sirva también para testificar a otros acerca de este mensaje tan precioso. Que Dios les bendiga.